nosotros. Pablo, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes, como siempre. Bueno, a ver, la pregunta central, digamos, ¿dónde debe orientarse el gasto público en esta pandemia? Digo, ¿cuánto sale, digamos, un infectado? ¿Cuánto sale un contagiado digamos, en la salud pública? Bueno, Guillermo, en realidad lo que cuesta un infectado promedio, es decir, cuando hablamos de infectado promedio es tomar la cantidad de personas infectadas, independientemente si requirieron o no asistencia hospitalaria, y en promedio están costando unos 81.000 millones de pesos. Esto para tener digamos, para saber qué significa este número. De cada 1.000 personas que se contagian, 200 en promedio, según los datos que dan la mayoría de los especialistas, 200 en promedio van a requerir desafortunadamente atención hospitalaria, y de ese grupo una parte requerirá una atención hospitalaria mucho más intensa y onerosa que las conocidas como unidades de terapia intensiva. Esto implica que cada 1.000 infectados costarán 81 millones de pesos, y por lo tanto, si uno lo divide por 1.000 infectados, me da un dato promedio de 81.000 pesos. Esto implica atender a un flujo de población que, a medida que la vacunación no avanza o avanza a un ritmo menor de lo que puede hacerlo, está significando una erogación evitable por parte del Estado que, de tener una vacunación concretada, se estaría ahorrando. Hay que también tener en cuenta que el gasto de atención hospitalaria es un flujo, es decir, un servicio permanente de personas que van requiriendo la atención, e inclusive muchas de ellas de reinfección, mientras que la vacunación es un gasto por única vez, es decir, 2 dosis, y es una inversión en términos de salud que por cada persona allí termina la inversión desde el punto de vista del Estado. Y como resumen, digamos, para tener una idea del orden de magnitudes que estamos hablando, cuando uno toma en cuenta el monitor público de vacunación con el que cerró la semana pasada en el Ministerio de Salud, cuando uno descuenta a las personas que ya tienen las 2 dosis inoculadas, y tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el país estamos hablando de 32 millones de personas, una población de 32 millones de personas, considerando la población de 18 años o más. Cuando uno descuenta las personas que ya tienen las 2 dosis y las que tienen una sola dosis, estarían restando 48 millones de dosis todavía de colocar. Y en el caso de la provincia de Santa Fe, prácticamente 3.900.000 dosis. Con lo cual, como resumen, es que lo que costarían, aún comprándolas a $15, un valor promedio de esas dosis, en eso significarían solamente la atención de un mes y medio del mes de mayo, es decir, de los infectados durante mayo en Santa Fe y en Argentina, con el costo que significa un mes y medio de atención hospitalaria, se podrían comprar y colocar esas dosis faltantes para cubrir la población de 18 años o más. Pablo, siguiendo el hilo de su exposición, uno advierte que estos estudios, al menos esto es lo que uno piensa, ¿no? Sirven de aquí para adelante en caso de que se repitan este tipo de crisis, porque aquí hubo una cronología que por allí desfasa, y pido que se me disculpe esta irreverencia, el análisis, ¿no? Porque al sistema de salud lo toma un virus que nadie lo preveía, y si se preveía, no se preveía de semejante virulencia. Y segundo, la aparición de las vacunas es casi 9 meses posteriores o un año después si tomamos al mundo. Entonces, por allí comparar capacidad hospitalaria, costo de internación con vacunas disponibles un año después, entiendo que esto es a futuro. Esto es muy bien como lo decís, es a futuro, pero también es en el momento presente, tiene que ver la variable tiempo. La variable tiempo es que cuanto más rápidos seamos para vacunar, de alguna manera estamos teniendo una mejor inversión de los recursos. Yo voy a otro tipo lo puedo plantear en otros términos. El problema en el que nos enfrentamos es un problema de pobreza, es decir, de no tener recursos, o es un problema de organización, esto significa de no estar aplicándolos de la mejor forma posible. Si nuestro problema fuese de recursos, no podríamos atender la problemática. Acá lo que estamos haciendo es gastar más de lo que podríamos hacerlo si vacunamos más rápido. Es cierto que el mundo tiene un problema de producción de dosis,
Ahora, eso no implica de que hoy esas dosis estén siendo aplicadas con la misma eficiencia y eficacia en todos los países. Es cierto, si uno usa el caso de Israel, es un tercio de la población argentina. Ahora, lo pudo hacer en tiempos que, si lo ponemos para el caso argentino, la verdad que hoy ya tendríamos que estar vacunados. Y tenemos otros países que hoy promueven el turismo como un elemento de atracción el poder ir a vacunarse. Entonces, si partimos Sí. de que ese es el contexto mundial, estamos en una carrera donde estamos gastando más atendiendo personas infectadas en lugar de gastar menos vacunando, mientras que otras partes del mundo ya inocularon a toda su población y otros se dan el lujo de traccionar su propia economía utilizando las vacunas como un incentivo a la actividad económica. Es decir, Pablo, eh, invertir en vacunas es mucho más efectivo desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista económico que comprar oxígenos, respiradores, camas, un hospital militar como están montados en Santa Fe, acondicionar hoteles, en fin, todo lo que significa la estructura sanitaria. ¿Mm? Claramente es la inversión, desde siempre lo fue vacunar, en cualquier tipo de patología fue la inversión más rentable en términos sociales desde que se descubrieron las vacunas. En el caso del COVID esa diferencia se hace mucho más notoria, más fuerte, e inclusive así la analicemos también desde el impacto del sector externo. Argentina siempre tuvo la problemática de tener un sector externo complejo y que significaba una limitante a su crecimiento porque el conocido estrangulamiento externo por la escasez de divisas. Si lo analizamos también desde esa dimensión, también es conveniente en la aplicación de vacunas, porque si bien uno dice, bueno, las vacunas tienen que importarlas, el principal componente del sistema de salud en la atención hospitalaria es medicamento, y la industria farmacéutica en Argentina, prácticamente el 30% de lo que factura es reventa de importado, y además de lo que produce internamente y factura internamente, solamente el 20% o el 25% de la droga madre es de producción nacional, en todos los otros casos son de droga madre importada, con lo cual la atención hospitalaria también tiene un impacto en el sector externo, aunque uno crea que la mayoría de los insumos los compra en el país, tienen un efecto de importación, con lo cual también desde el punto de vista del cuidado de las divisas, la vacunación siempre es la mejor opción. Pablo, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes, por favor.